Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Cineclub, en el que hoy interviene un invitado de excepción. Mi amigo José Sáenz de la Maza es un galardonado escritor y uno de los emblemas del taller literario Primaduro Verales. Como resulta que también es un fino analista de cine, nos trae hoy la película El Sur y nos va a hablar de ella. Bueno, José, gracias por participar en el Cineclub. Hoy nos traes una película que yo considero que es de las mejores que se han hecho en España, digamos, en los últimos 500 años, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del Sur, de Víctor Erice? Bueno, también para mí es una película de referencia, a pesar de que tiene 37 años, es una película que se filmó en 1983, a pesar de ello para mí tiene una vigencia absoluta, no solamente desde el punto de vista temático y argumental, sino desde el punto de vista técnico. Si te parece, empezamos hablando ya de la película propiamente del Sur y destacaríamos en primer lugar que es una película que está incompleta. Realmente El Sur sería la primera parte de una película que tendría una primera parte que sería la rodada en el norte y la segunda parte rodada en el sur, a pesar de que El Sur era el título general de Sí, una película que en principio iba a ser solo una. Hay que hacer mención, hay que referirse a que el sur y el norte son términos de España, es el sur de España y el norte de España. Son términos muy concretos en el ámbito espacial y geográfico. Entonces, lo que ocurrió fue que esta primera parte, la parte rodada en el norte, resultó muy cara y llevó mucho tiempo la producción. Tanto es así que el productor, Elías Querejeta, decidió pensó que se terminarla, podía, ¿no? exactamente, pensó que podía tener vigencia como una sola película. Entonces aquí hay una historia un poco oculta, una historia de zancadillas, en la que parece ser que Querejeta obligó al montaje de esta primera parte cuando faltaba por filmar toda la segunda. Y una vez que la tuvo filmada, la presentó en Cannes. Sí, Claro, esto y tuvo muy buena acogida. Con lo cual, claro, una película filmada, sin terminar, claro, claro. una película que estaba sin terminar, se presentó a Cannes y tuvo esta acogida, evidentemente ya no se iba a filmar la segunda parte. De tal manera que toda la parte que se iba a desarrollar en el sur quedó sin elaborarse. Esto, claro, esto le da a la película un sesgo muy especial y muy particular. Es una película que, a pesar de que todos le reconocemos un enorme valor, es una película truncada. Una Sí, película que es nada más que la mitad de una filmación. El tema en general versa en torno a la relación emotiva entre una niña y un padre, en unas circunstancias muy concretas. Pero es fundamentalmente eso, el paso del tiempo en la relación entre una hija y un padre, cómo el tiempo va modelando esa relación, le va dando unas características y le va dando, digamos, un sentido y una manera de ver las cosas. El tiempo se desarrolla en otoño de 1957, en esto es muy claro la película, no la novela no tiene ese espacio temporal tan marcado, pero la película sí. El espacio en el que se desarrolla es el norte de España. Precisamente la imagen que estamos viendo ahora es la imagen del lugar, de la ciudad en la que se desarrolla esta película, que en este caso esa foto corresponde a Zamora. sí, dice que es una ciudad con río, nada más, Claro, en tiene que la ser una película. ciudad con río para hacer el antagonismo de ciudad del norte con río con ciudad del Sí, sur con río, que sería Sevilla claro, o Carmona. Y claro, eso es importante. Una ciudad mesetaria, fría, que luego contrastaría con una ciudad mediterránea y cálida como la del sur. La parte que tenemos, la parte que hay ahora de la película, tiene una estructura circular. Claro, si se hubiera desarrollado la otra parte, pues claro, a lo mejor hubiera sido un 8, dos claro. círculos a saber, ¿no?
Pero claro, la que ahora tenemos empieza precisamente en la escena que estamos viendo ahora, que es la escena de Estrella, que es el personaje femenino, es la niña, que se despierta prácticamente de madrugada. ¿Eh? Como veis, está mirando, mira por la ventana y mira el reloj porque es muy temprano. Sí. Está oyendo unos ruidos Un perro ladrando y, en fin. perros, siguen unas voces llamando, Agustín, que es el padre, el nombre del padre, están buscando a Agustín y ella se prepara como para levantarse a ver qué está ocurriendo. En ese momento descubre debajo de su almohada un péndulo en un estuche y cuando descubre el péndulo se da cuenta de lo que ha pasado. Claro. Y lo que ha pasado es que su padre acaba de morir. Y por lo tanto la relación de ella con su padre en ese momento también ha muerto. Ya es la relación, ya pasaría a ser la relación de un recuerdo. Y en función de eso, teniendo en cuenta esas circunstancias, sabiendo que ha muerto, empieza la historia al revés. Y cuando Sí. acaba la película, se vuelve a retomar esta situación en la que el padre acaba de morir. La narración se desarrolla con la voz de Estrella en off. Es ella la que está contando las cosas. Sí. Y se articula en escenas que se van concatenando unas a otras. Es decir, vienen a ser escenas que tienen casi el formato de un relato que se va uniendo al siguiente relato. O sea, que es parecido, no es estrictamente así, pero es como si fuera un diario en el que ella está recordando Como una cosas. sucesión de recuerdos, ¿no? Que van llegando uno Exactamente. detrás de otro, exactamente. Y se va articulando así la película, con la voz, con la voz de ella que le da continuidad a esas secuencias y al mismo tiempo con un desarrollo muy importante de las transiciones. Aquí las transiciones entre unas escenas y otras son importantísimas. Este es el momento, estamos viendo ahora, cuando Estrella descubre que el péndulo está bajo su almohada, cuando con esa mirada, ahora veremos que cierra los ojos y le sale una lágrima, Sí, sí, está llorando. que quiere decir que acaba de saber, acaba de descubrir que su padre ha muerto. Sí. El hecho de que sea una narración en off de ella también le da ciertos problemas que si lo analizáramos desde el punto de vista literario serían problemas más graves que desde el punto de vista cinematográfico. Porque hay algunas de las escenas que se cuentan, ella no las ha vivido y por Ya, lo tanto no las podría contar. Sin embargo, la posibilidad de tener narradores alternativos en el cine es mucho más fácil y claro. no es tan chirriante como en la literatura que te llamaría la atención. Entonces, lo que se hace en esas escenas es cambiar el off de la voz en off de Estrella por otra voz en off, que es la que va narrando ese momento concreto. Sí. Entonces, apenas se da uno cuenta de esas incoherencias, pero hay que reconocer que ahí está. En el argumento y en la historia hay tres fases, que son las tres fases de las que, por decirlo así, Estrella ve a su padre. Es decir, Estrella no ve a su padre siempre de la misma manera. Hay una relación de edad. Cuando es más pequeña la ve de una manera y a medida que va creciendo lo ve de otra. Y esto no es solamente un recurso narrativo, sino, y esto es lo importante, cinematográfico, porque también nosotros como espectadores vemos al padre de otra manera. Sí. Es decir, está perfectamente relacionado. Por ejemplo, la primera fase, que es la fase de la niñez, es un momento en el que sobre todo hay una felicidad en los ambientes que se van recreando. La niña ve a su padre con una especie de majestuosidad, con una solemnidad que cuando nosotros lo vemos en la imagen vemos una figura pesada, vemos una figura casi de estatua, ¿no? Y es porque la niña lo ve así. Sin embargo, llega un momento, precisamente hay un momento, una secuencia clave en la película, que es cuando la niña hace la primera comunión, y a partir de ese momento su visión del padre empieza a variar. Empieza a variar porque empieza ella a ver dudas en el comportamiento de su padre. Cosas que, las cosas que antes no entendía le parecían casi como una
divinidad a la que no se le entiende porque tiene márgenes de incertidumbre y de pronto pasa a ser una duda mucho más pringosa, mucho más, o sea, que le afecta mucho más, que es a partir de cuando ella intuye que su padre tiene o ha tenido relaciones con otra mujer, distinta a su madre. Entonces ahí empieza a cambiar todo, a cambiar la manera en que el niño ve a la madre. Y nosotros también vemos al padre, y nosotros también vemos al personaje del padre de otro modo. Está construido, no narrativamente, vuelvo a insistir que está construido en cuanto a su imagen de manera diferente. Empezamos a verlo también como una persona con muchas sombras. Y luego, digamos que la tercera fase, la primera de admiración, la segunda de duda, la tercera es cuando ya el personaje de Estrella es adolescente, ya es interpretado por otra actriz, la actriz que vemos aquí en este momento, que es una niña de Sonsoles Aranguren, Sí. y cuando ya es mayor lo interpreta Icíar Bollaín, cuando ya tiene 15 años. Y ahí ya la relación de ella con su padre es completamente diferente. Ya la niña ha salido del entorno familiar cerrado, está mucho más socializada, hay otros personajes en su vida, hay otras inquietudes en su vida, y ya ve a su padre un poco como lo típico del adolescente, del no entender a tus Sí, padres, de no entender lo que hace, de poner en tela de juicio muchas cosas, y ahí es donde ya está una especie de alejamiento e incluso rechazo. Hay alguna claro. escena en la película en la que a ella se le ve que se encuentra con su padre y se esconde para, Sí. no, para no tener que saludarlo en fin, para pasar un poco de él. Y esta es toda la estructura de la película. Este es el hilo argumental. Sí. Esta imagen que estamos viendo corresponde a la escena, que es muy curiosa también, cuando la primera vez que sube, digamos, a fisgar en el cuarto de su padre, que lo tiene prohibido y, en fin. Está rodado casi como si fuera una película de terror, ¿no? Ahí subiendo las escaleras con mucho misterio. Aquí yo creo que es donde empiezan ya los primeros síntomas de que hay algo ahí detrás de esa puerta, que es donde va a descubrir gran parte de los misterios del padre, ¿no? Claro. Sí, sí, el padre en este momento vive en la parte de arriba, o sea, es casi lo que te decía antes, es como un dios en su altar. En este caso su altar es su cuarto, que es un lugar prácticamente inexpugnable, ¿no? Donde no hay que molestar a papá, no hay que hacer ruido, y forma parte de esa aura, del aura que tiene, efectivamente. Y aquí es donde descubre las primeras fotos del sur, y Ujú, claro, empieza a ver lo diferente que es. Algo que ya totalmente. no conoce, porque ella, claro, salió muy pequeña de allí. Con Sí, sí, con un recurso que es bastante fácil, que es simplemente ver postales, pero que tienen una fuerza narrativa impresionante, un porque a la niña... colorido que contrasta mucho con toda la imagen que hemos visto Ujú, hasta ahora. y el gesto de la niña, o sea, se ve una especie de admiración, de Claro, asombro, de encanto por un paisaje, un ambiente como ese tan distinto y tan lleno de luz con respecto al que ella tiene en el norte. Esa atracción ya aparece aquí. Es donde suena la oriental sí, de Granados, que solamente suena cuando aparecen imágenes del sur. Sin sí, embargo, contrastan con el norte con estas imágenes que estamos viendo aquí, ¿no? claro, aquí esta Esta imagen es es la muy veleta concreta. esta imagen es preciosa. El Es contraste la veleta que con el hay sur. encima eso es, sí. Es la veleta que hay encima de su casa. La casa se llama La Gaviota por la veleta y está helada eh, y aterida y congelada como está la vida de ellos, como está la Claro, vida de claro. ellos, para que no se restañen las heridas en el sur. Pero justo aquí en este plano ya pasa, digamos, a la primavera, ¿no? Aquí ya ha desaparecido el Sí, hielo, casi no se ve y, y es, digamos, marca un poco el comienzo de la otra parte, que ya es cuando vienen las visitas del sur y demás. ¿Vale? Y desde el punto de vista cinematográfico, claro, esta película tiene también mucho contenido, mucho de lo que hablar. Tema de fotografía, actores, en fin, planos. Este plano, por ejemplo, es sintomático de la película. sí, 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 es un plano precioso.
que nos está hablando de que ha llegado ya el día de la comunión. Para la comunión de Estrella vienen dos personajes del sur que en la película resultan también decisivos, especialmente uno de ellos. Vienen dos mujeres también, es una película muy femenina, llena de Sí. mujeres. Viene un personaje que es este que estamos viendo, encarnado por La gran Rafael Aparicio. por la Aparicio, que es la persona que crió, digamos, una persona de servicio que había criado al padre en su casa. Viene a la comunión de Estrella y viene acompañando a la abuela de la niña, a la madre del padre. Y entonces aquí también se produce un nuevo cruce del norte con el sur, porque esa noche que duermen juntas en la misma habitación Rafael Aparicio, que hace el papel de Milagros, y Estrella, pues aquí le cuenta algunas cosas que la niña no conocía, se las aclara y al mismo tiempo estamos ahondando en esa dicotomía norte-sur de la vida de antes, la vida de ahora, lo que ahora no se sabe de lo de antes, le va abriendo un camino. Sí. La verdad es que esta escena está magníficamente interpretada. Sí. La carita de la niña escuchando con atención lo que dice, y Rafael Aparicio, que era una actriz monumental. Está enorme, esta mujer es grandiosa. Sí. De hecho, en esta película tiene más importancia su papel que el de la propia abuela. Sí, mucho más, sin duda Sí. ninguna. ¿No? La abuela es prácticamente un extra, es ella la que lleva todo el peso, porque además, a pesar de que la madre, o sea, la abuela es la madre del padre y por lo tanto tiene una relación madre-hijo, sin embargo, ella que lo ha cuidado tiene una relación afectiva mucho más cálida, muy cercana a él. Sí. Se saludan y cuando se encuentran de una manera muy distinta al saludo que tiene con su madre, que es más riguroso, más frío. Bueno, pues hablabas tú de la técnica y efectivamente esta película, si por algo destaca, es por la técnica. Técnicamente es una película muy sobresaliente. Es un prodigio, Está rodada fundamentalmente teniendo en cuenta de qué trata y lo que hemos hablado antes, y que la voz en off es la voz de Estrella, está hecho con la mirada de Estrella. O sea, es como si la película nos ofreciera la manera en que esta niña ve su ambiente. Entonces, precisamente como lo que se quiere es que vea, o sea, lo que ella ve, pues la cámara fija es un recurso fundamental. La película está rodada en secuencias, de tal manera que la cámara se mueve muy poquito, todo pasa delante de ella, esas secuencias conforman una especie de microhistorias y en esa microhistoria se va hilvanando toda la temática. Por ejemplo, la luz, la composición del personaje, el color, todo eso forma parte del mensaje, los ruidos exteriores, todo forma parte del mensaje. Aquí el color, mira cómo destaca el color rojo, destaca Sí. sobre todo el resto del fotograma. Sí. Y es una escena que acaba, pues la niña está enfadada, le pregunta ciertas cosas a su madre sobre el padre, la madre pues quiere un poco mantener en secreto esas historias, como con lo típico de eso no son cosas de niños, Claro. y ella ya que ya está en ese paso intermedio que decíamos antes desde las dudas, rechaza eso y tira la madeja al suelo, y luego hay una escena muy bonita en la que se ve que la madre sigue desilvanando la madeja. Desilvanar la madeja es un mensaje indudablemente de lo que va a ocurrir, de que se va a desilvanar esa madeja que es la historia del padre. Claro. A los actores les suele filmar en planos cortos, no en primeros planos, o no tanto en primeros planos como en planos cortos, y utilizando siempre secuencias. Esta secuencia yo creo que es la más lograda de la película, que es la celebración de la comunión. Ahora mismo se estaría oyendo un paso doble que se titula Todo el Mundo, que es muy conocido, y según se aleja la cámara, la misma secuencia nos muestra los invitados y se queda ya en primer plano con el padre y la niña bailando de un lado a otro durante unos segundos, en el que las caras del padre y de la niña, sus formas de bailar, nos dicen mucho, y llega un momento en que la cámara los vuelve a dejar y vuelve a acercarse. Sí. Es la manera en que está hecho. La cámara está en un plano muy bajo para verle a él desde los ojos de la cría. De hecho,
uno de los planos en los que se ve el techo, que no es el único, Claro, claro. porque, claro, los ojos de la niña son los que nos dan la pauta. Es una focalización total, ¿eh? Que decimos en el taller. Exactamente. Está todo focalizado desde sus ojos en el momento en que ve. El momento en que ve, porque aunque luego lo cuenta desde atrás, pero la escena la está contando como si fuera el momento de la comunión. A pesar de que la narradora ya tiene bastantes más años y está situada no solo detrás de la película esta, sino detrás de lo que hubiera sido la película entera, con el sur incluido. Claro, Y ahora claro. vuelve otra vez, la secuencia se cierra volviendo al plano inicial. Donde Crea empezó, de círculo, sí, sí. efectivamente. Y además yo creo que también es simbólico el hecho de ver aquí, porque esto es el velo Claro, del traje, ¿no? sí, sí, El sí, quitarse el velo, digamos, es un poco la simbología de quitarse la inocencia, el velo de la eh, inocencia, ¿no? justamente. Lo deja Dice ahí que aparcado el en la velo de la silla. inocencia a partir de ahora está fuera. Esa Claro, escena tiene un paralelo con esta, que es una de las últimas de la película, que sí, esta escena es probablemente, si no la mejor, de las mejores de la película, en la que el padre invita ya a la niña, ya cuando ya es adolescente, a comer, y comen en un comedor solitario de un sí, hotel en el que solo están ellos, pero en el fondo, en una sala que pega con la suya, se está celebrando una boda. sí. Y el fondo de esa boda, lo que se está tocando en esa boda, es el Paso mismo doble, paso doble sí, de su comunión. sí, sí. Pero ya actual, el padre ya tiene aquí otro aspecto, ya no está tan sublimada su imagen, sino es una persona que incluso bebe de más. Ella le dice que si no ha repetido ya muchas copas, le ve como un bebedor, y aquí es cuando se acerca a ella, se acerca a ver esa imagen en un traveling y ahora sube la imagen y desde arriba, desde el cristal de arriba, se ve una escena que es un paralelo de la que hemos visto. Sí, sí, Es una sí. novia con su novio que bailan de la misma manera, delante, o sea, en perpendicular a los invitados. Esto es lo que decíamos de las transiciones. Esta es la transición más hermosa de la película, en la que de la casa toma este camino que hay enfrente de la casa la niña, el personaje es el de Sonsoles Aranguren, que la persigue un perro pequeñito, un cachorro Sí, todavía, sí, sí. y cuando llega a un punto determinado, vuelve, pero ya no vuelve el personaje de Sonsoles Aranguren, ya ha cambiado todo, y quien vuelve ya es la chica adolescente, que es Cecilia Arboyain, y el perro ya es mayor. Sí, Y en esta elipsis en esta imagen tiene ese suelo lleno de de hojas, hojas. Sí, que nos indica que estamos al principio del invierno, y es interesante el hecho de que en su momento o sea, para el montaje de la película tuvieron que llenar toda la carretera de hojas, incluso hasta más allá de la vista, para que se sugiriera, decía Víctor Erice, que incluso aunque quedara fuera de foco había que poner hojas para que en la mente del espectador estuvieran también, aunque no se vieran directamente. Es el detalle, es el detalle que habla. El detalle que habla aquí es muy importante porque el peso de la imagen en cualquier película es fundamental, porque una película es fundamentalmente imagen. De hecho, claro, cuando claro. nació el cine nació mudo, nació solo imagen. Entonces el cine tiene una rémora de imagen que va muy por encima del diálogo de la película. Y en esta película concretamente, la imagen habla por sí sola. Cómo el detalle puesto en la imagen está hablando y diciendo cosas al, al espectador en este caso, aportando. De las buenas películas que la narración transcurre a través de efectos cinematográficos nada más, como este cambio de imagen simplemente de, con la cámara en la misma posición, sin palabras, sin necesidad de palabras, solo con este cambio de imagen ya nos indica que ha pasado el tiempo, ¿eh? Que ha pasado unos años, sin necesidad de que alguien diga unos años después, no hace Claro. falta, Y se ve solo con la imagen. fíjate si hay detalles que hablan, que el hecho de que los árboles estén pintados quiere decir que ya hay más automóviles. Es Claro, decir, que eso se hacía para que los automóviles vieran los árboles. Entonces, ese mismo detalle nos habla de que ya ha pasado el tiempo y que una de las maneras en que se nota el paso del tiempo es que hay un mayor parque automovilístico, ¿no? Y que por eso es necesario pintar los árboles.
También en la fotografía, ¿no? La luz en esta Sí, película. la luz en esta película es, bueno, es muy... yo diría que muchas veces las escenas son de oscuridad aliviada, ¿sabes? Hay un foco de luz que alivia lo suficientemente la imagen como para que, más que ver, te sugiera. Es decir, aquí, simplemente viendo esta imagen, hay una especie de sentimiento de frío, Sí, de prepararte para una mala noticia casi, ¿no? Que es cuando se entera de la muerte del padre, lo del péndulo que hemos dicho antes, que es fundamental, que es muy importante y que le llevó, bueno, yo recuerdo que hay una escena, no recuerdo exactamente si es esta. Y esto recuerda mucho al concepto de luz que tenía el propio Antonio López, el pintor, cuando pintó, por ejemplo, la Gran Vía. En el famoso cuadro de la Gran Vía de Antonio López lo sí, pintaba a unas horas, a la hora previa, o sea, a la hora inmediata del amanecer, con las primeras luces del día, porque era la luz que él quería. Y esa claro, luz que él quiere es más o menos lo que le pasa a Víctor Erice en la película en algunas escenas. Claro, eso encarecía muchísimo el coste de producción. claro, Antonio López no, porque le daba igual, se sentaba en su silla y no le gustaba, se iba. Pero claro. curiosamente, y hablando de Antonio López, del tercer largometraje que hemos mencionado antes, Sol del Membrillo, está protagonizada por Antonio López, Sí, por sí, decirlo así. Es una película que tiene muchos tintes de documental y que todo su desarrollo es la lucha de un pintor para lograr exactamente la luz que quiere, en ese caso concreto, en un árbol de membrillos y en sus claro. membrillos. Sí, sí. En la luz ahí se convierte, o sea, y vehicula la película y une a los dos personajes, a los dos personajes reales, a Víctor Erice y Antonio López, como personas atentas, sumamente atentas a la luz. Este caso que tenemos ahora aquí nos ilustra sobre la relación que podemos encontrar entre la película El Sur y otras áreas artísticas, en este caso la pintura, en el que si os fijáis más o menos, quitando que una tiene la ventana a la derecha y otra a la izquierda, pero la importancia de la luz y la luz en el gesto y el detalle mínimo en la obra completa las hace en cierto modo paralelos. Esto es Joven leyendo una carta, creo que es como se titula la película, que es un cuadro de Vermeer, del autor flamenco de Vermeer, que tiene un tratamiento de la luz muy parecido al que le gusta a Víctor Erice, de Bien. iluminación lateral a través de un foco de luz que es donde se concentra la acción. Y un foco de luz exterior, siempre exterior. Sí, ¿Eh? sí, Sí, exterior. sí. Está muy logrado, sí. Aquí en esta escena, según va amaneciendo, Y esta la otra escena es se parecida, sí, también. y esta otra, esta me parece que es la del tren. La del La que péndulo, esta es la del péndulo. aquí cambia la entrada de luz, es una luz mucho más acaramelada, si nos fijamos, no es una luz del amanecer, sino más Claro. bien es una luz de tarde, y es el momento en el que el padre le enseña a Estrella el manejo del péndulo. En la primera parte de la película, el péndulo es, digamos que vehicula la relación del padre con la hija. Esa búsqueda de buscar unas ondas que muevan un péndulo y que indiquen que se ha encontrado algo, le convierten prácticamente en un dios. Tú coloca el péndulo y de pronto empieza a moverse y él sabe la persona que debajo hay agua, por ejemplo, en una Sí, de las sí. escenas de la película. Eso hace que a los ojos de la niña él se convierta en un ser con un cierto halo de sobrenatural. La iluminación de la escena se parece mucho a este cuadro de Caravaggio, que es David con la cabeza de Goliat, que también tiene una iluminación parecida. En este caso, Sí, una cabeza más alta que otra, la segunda cabeza está cortada, pero la composición guarda un cierto paralelismo. sí, sí. La iluminación de los rostros, que se ve la mitad solo, es muy parecido, sí, sí, desde luego. Mm. Desde luego Ahí es la así. película es
Claro, el director de fotografía, José Luis Alcaín, yo creo que es el mejor director cinematográfico de cinematografía que ha tenido el cine español, ¿no? Tenía un Desde montón luego de es uno de los joyas, mejores. es un experto, ha trabajado con Woody Allen, en fin. Incluso he leído hace poco que hizo un estudio sobre el Guernica de Picasso y lo relaciona con determinados planos de la película Adiós a las armas, que también es una película antibelicista en blanco y negro. Y según Alcaíne, las imágenes del Guernica están sacadas casi plano a plano de esta película de Adiós a las armas. O sea, es un estudioso, no solo un técnico. No, no, José Luis Alcaín. no, Esta es otra de las escenas, la de en la escena del tren, en la que también tenemos una luz. La luz que viene de fuera, en este caso, es nocturna y es la luz de un tren que va a tener un cierto protagonismo, se le oye, pero en esta escena, como decíamos antes, en la composición de la escena hay infinidad de elementos. Está el humo del tabaco, del cigarro que está fumando, el tren que se acerca y al final se va, la simbología de perder un tren, de dejar pasar un tren, el sonido, los silbidos, el sonido de las ruedas, todo forma parte de un conjunto que tal y como lo ves, lo que te transmite es una emoción, una sensación. Incluso este lavabo que queda ahí perdido a la izquierda, Sí. una habitación de pensión, habla mucho también de ese abandono, de una cierta, pues yo qué sé, de un ambiente un poco cutre, ¿no? En el que aquí está moviéndose, ¿no? Lo que se está moviendo aquí. Y otra vez, como siempre, la luz, el foco exterior, la iluminación desde fuera, siempre. Sí. Está muy bien, sí. Esta escena es magnífica. Yo cuando la vi, la primera vez recuerdo que sentí, tuve la sensación de cuando uno se despierta muy temprano y siente vaciedad de estómago y le apetece comer algo porque siente la ausencia de comida de toda la noche. Sí. Yo sentí prácticamente lo mismo. Era como si me hubiera acabado de despertar y hubiera dicho, tengo ganas de meter algo caliente, tomarme un café o algo, ¿no? De la fuerza que tiene la imagen. Escena también es una escena importantísima en la película, en la que se descubre aquí de una manera un tanto tangencial que el padre ha tenido una relación con precisamente el personaje que sale en esta película. La niña Estrella, había notado, había visto que el padre tenía una especie de fijación por una persona que se llamaba Irene. Irene Ríos. Irene Ríos, exactamente. Y al pasar al lado de un cine, paseando simplemente, ve la moto de su padre. E intuye, por lo tanto, que está dentro del cine, que es el cine que hemos visto antes, el cine tan bonito, con esa concha tan grande, que es un cine que está en Vitoria. En este caso se utilizó como exterior la ciudad de Vitoria, e intuye que está el padre. Entonces se acerca a la taquilla, no es tolerada, no puede pasar, pero ve que en el reparto está Irene Ríos. Y ahí empieza a armar la historia de que probablemente esta Irene Ríos sea ese amor que ha tenido su padre y que le ha empezado a hacer dudar sobre él. Y entonces la voz en off, lo que decíamos antes, la voz en off pasa y lo que oímos es la película. Oímos la película y sabemos que esta persona es Irene Ríos, que es la actriz de la película y que el padre está viéndola. Y esa sería una de las escenas de la película que no podía haber visto directamente Estrella porque no estaba ahí y sin embargo está claro. La narración la cede, en este caso, a la película y al padre, que cuando sale de aquí, en fin, escribe una carta a esta persona, a Irene Ríos, sí. Irene Ríos, sí, efectivamente. Está muy bien también la fotografía de esta parte, una fotografía totalmente típica de los años 40, así, del cine ese Sí. en blanco y negro, recuerda mucho a películas como Hilda o con los filtros, así, además, ¿no? no es una película real. O sea, este Claro, montaje está se hecha hizo para esto. a propósito, Quien la sí. hizo él, la compuso para insertarla ahí. Y la compuso de la manera en que se componía el cine entonces.
no solo en blanco y negro, sino con este tipo de iluminación, con estos filtros y con esta especie de esfumado que hay en Sí, esta película. Recuerda mucho a Casablanca, sí, sí, la presentación el despacho de Humphrey Bogart, me parece un poquito. El personaje también se parece a los personajes de allí. Es curioso que introduzca también el cine dentro del cine, esta especie de metaficción, que sí, en este caso sería metacine, ¿no? Porque en El espíritu de la colmena también hay esta misma preocupación y lo que mete es la película de Frankenstein, claro, que claro, es, en el caso del espíritu de la colmena, asombra a la niña, el personaje de espíritu de la colmena, el personaje de Ana Torrent, le crea una especie también de mito sobre Frankenstein y también lo vemos a él viendo la película muy ensimismado, pero claro, de otra manera, pero también mete el cine dentro del cine. Y curiosamente las dos, tanto Frankenstein, el espíritu de la colmena, como esta, Flor en la sombra, ah, Flor en la sombra, que también nos tiene un título así como muy sugerente en cuanto a a la duda, pero luego vuelve al cine. ¿Te acuerdas que luego hay otro momento en que vuelve la niña al cine que te dice que desde el momento que vio esta película en este cine, siempre que pasaba por el cine veía a ver si había una película en la que trabajaba Irene Ríos y sí, nunca volvió a ver ninguna. Pero en una de ellas se para y la película que hay se titula La sombra de la duda, que es la película de Hitchcock, La sombra de la sí, duda, que nuevamente nos induce, nos lleva a esa duda que tiene la niña sobre el pasado del padre. sí, sí, está muy bien. La verdad es que de esta película se podría estar hablando continuamente y hay mucho que discutir, pero bueno, yo creo que hemos hecho una revisión bastante completita de la película, a ver si anima a la gente que no la haya visto a recuperarla y verla. Y en ese caso, había que decir una cosa, que esta película, si no se puede ver en el cine, hay que verla en casa, pero con poquita claridad para apreciar Sí, todo este mensaje del claroscuro y de la luz difusa que en una habitación muy iluminada no apreciaría. claro. No, esta película pierde mucho en televisión. Tiene que verse, porque en televisión se ven, por lo general, mucho más oscuro las películas de lo que son en realidad. Entonces, para apreciar en profundidad esta película, casi es obligatorio verla en el cine, lo que pasa es que, claro, es difícil pillarla en un cine. Pero bueno, el caso es verla y que la Y gente la conozca. poner mucha atención también a los sonidos. Sí, A la los música, sonidos, la música sonidos que es... hablan. La música, cuando hay disparos, hay una escena que hay disparos, también es una escena en la que los disparos están muy traídos, muy bien Sí, traídos, las melodías reiteradas, por ejemplo, la de Granados, la de Oriental está reiterada, que yo recuerde sale, quiero recordar que 3 veces en la película, con un carácter muy evocador en todas las ocasiones. Incluso hay una escena del afinador de pianos que es una escena maravillosa en la que está el padre escribiendo una carta a Irene Ríos, que en realidad es una persona que se llama Laura y que se dirige a sí, ella diciendo: he visto una película en la que te mataban, que era la película que hemos visto antes, y ahí el fondo es un afinador de pianos. Está en una sala donde hay un señor afinando un piano y lo que oímos es el sonido desafinado de una cuerda de piano, ya. como dando a entender esa descolocación que hay, esa falta de encaje, y hay un sonido obsesivo. Claro, como esa cuerda desafinada, digamos, que siente él también en su interior, ¿no? Algo Exactamente, así. sí, sí. Está muy bien. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, porque en principio, Nada, animar a la gente a que la vea, como en cine es difícil si no la han visto, es una película que siempre se puede ver más veces. sí, sí, El argumento, o sea, la película hasta que se descubren los spoilers en este tipo de cine tiene poco que ver. claro, Entonces, si lo pueden ver, que la vean en cine y si no, pues que la vean en casa, pero que le presten mucha atención porque es una película llena de sutilezas, llenísima de sutilezas. totalmente de acuerdo. Muy bien, José, pues nada, gracias por tu intervención y nos vemos. Muy bien, pues gracias a ti por tu apoyo y por esta iniciativa que llevas, que me parece magnífica.
nada, animar a la gente a ver mucho cine y concretamente el sur, si es posible. Vale, gracias.